Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras hemos llegado para compartir, para detenernos en el capítulo número 9 del libro de Job, después del discurso de Bildad Suita, ya que Job se defendió contra las declaraciones de Elifaz. El capítulo 8 hablaba del discurso de Bildad y los capítulos 9 y 10 presentan la respuesta de Job a las declaraciones de Bildad. Antes de que Sofar haga su declaración, que también va a hablar, porque son tres amigos de Job que se presentan allí, aunque más adelante hay un cuarto personaje que todavía no aparece en la escena. Job va a utilizar los capítulos 9 y 10 para responder a Bildad. Y dice el versículo número 1, entonces Job respondió, sé que es así. ¿Qué es así? Sé que lo que tú estás diciendo, Bildad, sé que lo que dijo Elifaz es verdad. Ustedes dicen lo que nosotros consideramos como la verdad. Sé que es así, que Dios reprende, que Dios disciplina, que si buscamos a Dios, Él nos atiende, Él nos ayuda, que si confesamos nuestras faltas, Él nos restaura. Es verdad, sé que es así, dice Job. Pero también, versículo 2, pero ¿cómo se justificará el hombre ante Dios? Una pregunta, ¿no? ¿Cómo se justificará el hombre? ¿Cómo nos podemos presentar justos delante de Él? ¿Será que realmente somos justos como consideramos que hemos sido? ¿Realmente nuestras buenas obras son suficientes para el Señor? ¿Nuestra obediencia será suficiente para el Señor? ¿Cómo podemos justificarnos si realmente no somos justos? No hay justo ni siquiera uno, dicen otros relatos. Y sigue diciendo el versículo número 3, si quisiera contender con él, no le podría responder a una cosa entre mil. Profunda es su sabiduría y vasto su poder. ¿Quién se endureció contra él y quedó en paz? Él arranca los montes con su enojo y no saben quién los trastornó. Estremece la tierra en su lugar y hace temblar sus columnas. Manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Nosotros vemos, y ahora Job entra al tema de la naturaleza, de las obras de Dios. Si Dios quisiera que el sol se apagara, se apaga. Si el sol quisiera que las estrellas se cayeran, se caen. Dios es el dueño de todo y tiene el control de todo. O sea, nosotros no estamos aquí por el azar, nosotros no estamos aquí por la evolución. No estamos aquí y la tierra no gira alrededor del sol, simplemente porque sí. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Y qué puede hacer el ser humano contra las decisiones de Dios? ¿Qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para que llueva o deje de llover? ¿Qué podemos hacer para que el sol salga o se oculte? ¿Qué podemos hacer para que la tierra gire alrededor del sol? O para que la luna gire alrededor de la tierra. No podemos hacer nada. Hay cosas, y prácticamente es lo que Job quiere decir. Hay cosas que a nosotros se nos escapan de las manos. No podemos hacer nada, somos impotentes. Versículo número 8. Extiende solo los cielos y anda sobre las olas del mar. Versículo 9 y 10. Él hizo la osa mayor. Cuando habla de la osa mayor, está hablando de una constelación. Fíjense que ya desde tiempo antiguo se conocía o se hacía el estudio de los astros, de las estrellas, de las constelaciones. Parece ser que cuando uno mira desde nuestra perspectiva, desde aquí, desde la Tierra, mira las estrellas a la distancia que están, como dicen los científicos, a millones de años luz, porque nadie, absolutamente nadie en la historia del mundo ha llegado a una estrella. Escasamente, dicen algunos, hemos llegado hasta la luna. Escasamente
se han enviado robots hasta Marte, pero nunca ha llegado ningún ser humano a una estrella. De hecho, la estrella más cercana a la Tierra es el Sol. Es imposible para el hombre traspasar el universo. Es imposible. Y la Osa Mayor, que es una constelación que tiene una forma, algunos dicen que parece un sartén, porque se ve desde la distancia, pero son estrellas distantes. Dice, él hizo la Osa Mayor, él hizo el Orión, la constelación de Orión, que tiene forma de un guerrero, el cinturón de Orión, que son las tres estrellas que uno ve a cierta época del año o a cierta hora de la noche. Uno ve la constelación de Orión, las Pléyades, que son unas estrellitas, 7 estrellas que están unidas, y las constelaciones del sur. Él hace grandezas incomprensibles y maravillas sin número. Una de las cosas impresionantes en el libro de Job es que habla de la sencillez y de la grandeza de la naturaleza, cómo desde las cosas pequeñas se pueden sacar grandes lecciones. O sea, Dios fue el que colocó todas esas estrellas allí. Son, como dice un coro, hay 1.000 millones de estrellas, incalculables, a lo largo del universo, de diferentes tamaños. Y el hombre es una cuestión microscópica en comparación con todo el universo que Dios tiene preparado para nosotros. Y si grande es el universo, grande también es el Creador. Y nosotros a veces nos llenamos de orgullo, de autosuficiencia, creyendo que somos demasiado grandes a la vista del ser humano. Somos importantes a la vista de Dios, pero en tamaño o en poder somos microscópicos. Más bien debemos ser agradecidos de que estamos vivos y que Dios nos brinda la oportunidad de seguir viviendo. Y Job dice eso en medio de su dolor, en medio de su queja, de su angustia, de su tristeza. Él dice, Dios es grande y nosotros somos insignificantes. Versículo 11. Pasa ante mí y no lo puedo ver, hablando de Dios. Pasará y no lo percibiré. Si él arrebatara, ¿quién le podrá impedir? ¿Quién le diría, ¿qué haces? Dios no restringe su enojo. A sus pies se abaten los que ayudan a los soberbios. Siempre ha habido un concepto de que Dios es cruel, que castiga. Dios ha hecho todo lo posible para que el ser humano se salve. Dios castiga, pero el pecado, Dios castiga la maldad. Todo ser humano en este planeta es un candidato para el reino de los cielos, gracias a lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y es una promesa que se hizo desde el Edén. Y si Job vivió en los tiempos de Moisés o en los tiempos de Jacob, o conocía a Moisés, la historia de Job, o conoció a Job, que no hay certidumbre de todo eso, pero hay una deducción. Se conocía la bendita promesa de un Mesías que habría de venir. Que algunos rechazaron ese mensaje y otros lo aceptaron. Y aunque no eran israelitas o eran judíos en el futuro, tenían la bendita esperanza de que toda esta maldad llegaría a su final. Pero también había un concepto de un Dios justiciero, vengador y castigador, que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, parece que hay personas que tienen ese concepto todavía en su mente, cuando Dios es el más interesado en la salvación. Por eso cuando lleguemos a completar el libro de Apocalipsis, veremos que el más interesado en la salvación del ser humano siempre ha sido el Padre junto con su Hijo y el Espíritu Santo. Siempre han sido ellos, la deidad Dios, siempre ha sido interesado, siempre le ha interesado la salvación del ser humano, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Dice el versículo número 14, ¿cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras estudiadas? Aunque yo fuese justo, no podría responder, solo podía implorar misericordia a mi juez. Hablando de una obra de juicio. Quizás desde una perspectiva muy diferente a la que tenemos el día de hoy, porque estamos viviendo en dos contextos diferentes, aunque aquí hay una profundidad de conocimiento. En los primeros años de la historia de este mundo había una profundidad de conocimiento, a pesar de no existir los libros escritos o la imprenta o la tecnología, porque todos ellos tenían que aprender las historias de memorias y las genealogías de memoria. Y los pocos escritos, porque de hecho el primero que escribió, o por lo menos los escritos más antiguos del mundo, son los de Moisés.
El libro más antiguo del mundo es la Biblia. No hay un libro más antiguo de la Biblia, no lo hay. Esas teorías de la evolución o esas creencias del hombre cavernícola, no hay un escrito que diga, mira, eso fue así. Y aquí está el escrito. No lo hay, no lo existe. El libro más antiguo del mundo es la Biblia. De ahí para adelante el resto de libros. Y dice el versículo 16, aunque lo invocara y él me respondiera, aún no creería que hubiese escuchado mi voz. Dios sí escucha. Por supuesto que nos escucha. Lo que pasa es que el pecado nos ha separado de Él. Y a veces queremos una respuesta inmediata a nuestras plegarias. Pero Dios ha revelado su voluntad. Dice el profeta Amós, nada hace el Señor sin revelar su secreto a los siervos de los profetas. Dios escucha y Dios habla, pero muchas veces no estamos preparados. Tú y yo a veces no estamos preparados para escuchar la voz directa de Dios. Nos habla a través de su palabra. Y Él escucha nuestras oraciones por la intercesión de Jesucristo. Antiguamente, ¿para qué? Para mostrar fe en el sacrificio mesiánico, había que sacrificar un cordero, como una muestra de que la paga del pecado es muerte. No era que Dios se satisfacía en el sacrificio animal, como algunos piensan. No, era simplemente una demostración de decir, Señor, yo sé que el pecado me ha separado de ti, pero también creo en la promesa de un sustituto y necesito comunicarme contigo. Yo sé que tú me escuchas, pero evidentemente la grandeza de Dios y la insignificancia del ser humano pareciera que somos nada en comparación con todo lo que Dios realmente es y hace. Como si fuera hoy en día los políticos, ¿no? Los políticos o los grandes empresarios que ven a las personas por debajo del hombro o por encima, no sé. El hecho es que los miran con desprecio, como que son insignificantes. Pero Dios no es así. Y aunque Job diga, mira, es muy difícil que Dios me escuche, Dios sí escucha. Sí nos escucha. Dice el versículo 17, porque me quebrantó con tempestad y aumentó mis heridas sin causa. Me ha concedido que tome aliento, sino no me ha concedido, versículo 18, no me ha concedido que tome aliento, sino que me hartó de amarguras. Si habláramos de fuerza, Él es más potente. Si de juicio, ¿quién lo citará? Si yo me justificara, mi boca me condenaría. Si me creyera íntegro, esto me declararía inicuo. Este versículo 20 es importante, ¿no? Porque Él está hablando de su humildad. Él sabe que ha tratado de hacer las cosas bien, pero que sus obras de justicia no son nada en comparación con la justicia de Dios. Pero, ¿soy íntegro, versículo 21? No lo sé. Y desprecio mi vida. Una cosa resta que yo diga. Él destruye al íntegro y al impío. Si un azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. ¿Se dan cuenta que había una perspectiva errada también de Dios? Como que si Dios se gozara del castigo o del sufrimiento humano. No. El ser humano tiene cosas que aprender, y aunque había profundidad de conocimiento, todavía había cosas que aprender. Nunca lo sabemos todo. Siempre Dios sigue revelando su voluntad. Hoy no podemos pensar que con tanto avance tecnológico o con tantas mejoras, entre comillas, de una sociedad que está cada vez más cómoda, no lo hemos alcanzado todo, no hemos alcanzado todavía la plenitud del conocimiento. De hecho, la Biblia tampoco revela todos los detalles de los misterios universales de Dios, sino lo necesario para alcanzar la salvación. Hay cosas que aprenderemos en el cielo, pero hay cosas que necesitamos desaprender aquí en la tierra. Y Job, al igual que muchas personas, tenía un concepto errado de Dios. Aunque había profundidad de conocimiento, también había cosas que desaprender. Y dice el versículo número 24, cuando la tierra es entregada en mano de los impíos, Él ciega a los jueces. Si no es Él, ¿quién? ¿Dónde está? Cuando la tierra es gobernada por hombres impíos, entonces los jueces ciegan sus ojos. Hay un concepto muy popular, basándonos en el versículo de Daniel, que Dios
pone reyes y quita reyes. Y yo no estoy diciendo que no sea verdad, es verdad. Dios permite, acepta a las personas que se sientan en las sillas gubernamentales de cada país en la actualidad y los reyes del pasado. Pero no quiere decir que esa sea la voluntad del Señor de que esos reyes o esos gobernantes estén allí. En el tiempo antiguo los reyes heredaban el trono o lo usurpaban y Dios permitía. Por algún motivo lo permitía. Quizás para castigar también o para que el pueblo aprendiera de sus errores. Por algún motivo. Y en la actualidad nosotros elegimos a nuestros gobernantes. Entonces no es que Dios pone ni quita, es que Dios permite o acepta nuestras decisiones. Por eso es importante consultar a Dios. Y fíjense que aquí Job desconoce el gran conflicto. Dice, si no es Dios quien los coloca, entonces ¿quién? Si no es Dios el que hace estas cosas, entonces ¿quién las hace? Hay un desconocimiento del conflicto cósmico. Y hay muchas cosas que tú y yo en este momento desconocemos. Por eso necesitamos profundizar en el texto bíblico. Evidentemente, cuando gobiernan los impíos, los jueces se ciegan porque aceptan cohechos, soborno o tienen intereses personales. Lo mismo que fue en el pasado, evidentemente está sucediendo también en el presente. No es nada nuevo. Versículo 25, mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como águilas que se arroja sobre su presa. Si dijera, voy a olvidar mi queja, dejaré mi aire triste y me alegraré. Entonces me turbarían mis dolores y sé que no me darás por inocente. Y si soy culpable, ¿para qué me fatigaré en vano? Versículo 30. Aunque me lave con agua de nieve y limpie mis manos con lejía, con cloro, con blanqueador, aún me hundirá en el lodo y mis vestidos me abominarán, porque Él no es hombre como yo, haciendo referencia al Señor, para que yo le responda y vayamos juntos a juicio. O sea, no podemos hablar como iguales. Ciertamente podemos comunicarnos con Dios, pero no somos iguales. Tiene que haber un respeto. Y aquí hay una declaración importante. En medio de las cosas que Job tenía que aprender, él declara algo que para nosotros es importante en este día. Yo creo que el cristiano del siglo XXI también ha malinterpretado a Dios y su amor. Hay una corriente teológica o ideológica en el mundo cristiano, que se llama el universalismo, que no importa lo que tú hagas o dejes de hacer o pienses o dejes de pensar, Dios en su amor te va a salvar, porque Dios es amor, y es verdad, Dios es amor, pero también es justicia, también es juicio, también es recto, también es estable, íntegro, y se merece un respeto por parte del ser humano. A veces tenemos más respeto a los gobernantes del mundo, a veces tenemos más respeto a los dueños de empresas, a los jefes en el trabajo, que a Dios, y a Dios lo tratamos como si fuese un igual allí, como una chanza, una falta de respeto público. No, tiene que haber un respeto. O sea, tenemos que entender que Él está por encima de nosotros. Podemos comunicarnos con Él. Tenemos el privilegio de comunicarnos con Él. Tenemos el privilegio de conocer su voluntad. Pero hay un límite. Dios es Dios y nosotros somos la creación. Y debe haber un respeto. Que haya confianza es otra cosa. Pero no se puede perder el respeto. Así como debemos respetar a nuestros padres, y así como respetamos a las personas que consideramos superiores a nosotros porque quizás tengan más recursos o tengan un poder circunstancial en algún lugar, Dios no es circunstancial, es eterno y merece nuestro respeto. Y yo creo que me están captando la idea de lo que quiero decir, porque hoy en día se irrespeta el nombre de Dios públicamente, de muchas maneras, en las iglesias y fuera de las iglesias. Lo más doloroso es lo que pasa en las iglesias, que se irrespeta el nombre del Señor porque no hay una comprensión. Dice el versículo 32, Él no es hombre como yo, para que yo le responda y vayamos juntos a juicio.
No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Porque el árbitro es Dios. Lo bueno es que Dios es justo. El problema es Satanás. Y aunque Satanás aquí no se describe en los relatos ni de Elifaz, ni de Zoar, ni de Bildad, ni del mismo Job. Solamente lo sabemos en los primeros capítulos, pero ellos ignoran. Yo no sé si ignoran de verdad la presencia de Satanás, pero están ignorando los actos de Satanás. Como hoy muchas personas dicen, no, Satanás no existe, es una invención humana. Entonces el Dios es el causante de la maldad del ser humano. Y esa es una comprensión errada de Dios. Dice el versículo número 34, que quite de mí su vara, para que su terror no me espante, porque no hay árbitro, no hay quien intermedie, pero sí lo hay. El intermedio es Cristo, que es el mismo Dios, que se dio a sí mismo por nosotros, para unir al ser humano con Dios. O sea, es el único puente, el único camino de salvación que nos lleva al Padre. Y termina entonces este versículo 35, este capítulo 9, con el versículo 35 que dice, con todo yo hablaré sin temor, porque me consta que no soy así. O sea, fíjense que Job pareciera que reconoce su indignidad, que de hecho sí la reconoce su indignidad, reconoce que Dios está arriba, nosotros estamos abajo, que Dios es grande, que el ser humano es pequeño, que Dios castiga, porque ese era el concepto que ellos tenían. En realidad castiga es el pecado, pero quieres redimir al pecador. Pero Job dice, mira, yo he respetado a Dios, yo he sido obediente, he respetado a mi prójimo. Entonces toda esa declaración, Bildad, que tú dices es verdad. Y reconozco que lo que tú dices es verdad, pero yo, de manera personal, yo, y lo digo delante de Dios, decía Job, yo no soy así como ustedes piensan que yo soy. No lo soy. Estoy siendo sincero. No era arrogancia de parte de Job. Pero está sufriendo. Y él se está dando cuenta que hay otra realidad en el mundo. Y esa realidad es la que debemos entender el día de hoy. El conflicto cósmico entre el bien y el mal que llegará a su final cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Ya no como un sacrificio, ya no como una ofrenda. Vendrá como Rey del universo, a pagar a cada uno según sea su obra. Y este, mi querido hermano y hermana, es un mensaje que fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza. ¿Qué tipo de adversidad estás viviendo tú en este momento? ¿Qué tipo de concepto tienes tú de Dios? O de la justicia de Dios, o del amor de Dios. Algunos consideran a Dios implacable y a otros lo consideran demasiado amoroso como para castigar al ser humano. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la justicia y el amor de Dios. Entre las obras de Dios en contra del pecado y la misericordia hacia el pecador. La justicia y la misericordia. Hay un equilibrio y así es la naturaleza de Dios. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Castiga el pecado, pero redime al pecador. Este mensaje fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza en este día. Bien, de esta manera hemos terminado con el capítulo número 9 del libro de Job. Quiero invitarte a que me acompañes para juntos orar y darle gracias a Dios por la enseñanza de este capítulo. Oremos. Querido Padre, muchas gracias. Te damos por estas instrucciones, estas enseñanzas, estos mensajes, Señor, que guían nuestra vida, que nos permiten corregir nuestros pensamientos y nuestras acciones. Hay cosas que necesitamos aprender y hay cosas que necesitamos dejar a un lado, desaprenderlas de nuestra vida. Tú eres grande, nosotros somos microscópicos, pero hemos recibido, Señor, tu bendición. Somos importantes a tu vista. Y necesitamos, Señor, brindarte nuestro respeto, nuestro amor, nuestra obediencia, como una muestra de agradecimiento por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias porque nos amas y nos escuchas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, de esta manera terminamos el capítulo número 9. La invitación es para que juntos estudiemos el capítulo número 10 del libro de Job. Por eso, no olvides suscribirte a este canal, activar las notificaciones y compartir estos videos
con otras personas para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios.